En nuestro video anterior hablamos sobre cómo llegar a un nivel alto, C2, o realmente sobre nuestras experiencias llegando a niveles altos, C2, C1. Y recibimos un comentario que nos llamó la atención hablando sobre cómo podemos mejorar el aspecto del acento hasta un nivel, bueno, C2, nativo. Y nos pareció interesante. Sí, aunque yo al principio dije, pues que yo puedo decir si yo tengo mi acento. Sí. Pero bueno. Pero a mí me pareció como, oye, podemos hacer un video al respecto de esto, sobre el acento de Susana y el acento mío y el acento de Jairo y cómo llegamos a tener los acentos que tenemos y cómo de pronto puedes tú mejorar tu acento Yo mejorar mi acento. y cómo puede Susana mejorar el suyo y de qué depende el acento. Entonces, decimos que tenemos harto tema del que hablar. Vamos a hacer una serie de videos hablando de esto y para comenzar en este video vamos a hablar de básicamente el acento, qué es, cuánto importa, qué lo crea y qué puedes hacer tú con él. Lo primero que yo diría es que la mayoría de extranjeros tenemos acento en un idioma. Definitivamente. Sí. Definitivamente. La gran mayoría tiene un acento que se puede notar. Sí. Es muy difícil eliminar tu acento extranjero totalmente. Yo escuché en un video decir que realmente tú, si aprendes un idioma después de tu adolescencia, ya muy difícilmente puedes llegar a un acento nativo. ¿Sí? Si tú te encuentras con una persona que no tiene acento extranjero en un idioma y lo aprendió después de adulto, es más bien una excepción. Sí. El ejemplo está en mis hijos, ¿no? Daniel llegó de 8 años a Colombia, Alex tenía 5, y en Alex era muy notorio el acento extranjero a los 5 años. En el español. En el español. Hoy en absoluto. Hoy ambos tienen acento, ambos tienen acento nativo. Pero ahí vemos que al llegar antes de la adolescencia, la probabilidad de que logres un acento nativo es mucho más alta. Sí. Como ejemplo sirve el ejemplo de Sofía Vergara, que es, para los que no saben, es una actriz colombiana que hizo una carrera muy grande realmente en Hollywood. Y ella en una entrevista dijo que al principio, cuando ella trataba de empezar, pensaba que por qué Salma Hayek y por qué Penélope Cruz tienen ese acento tan fuerte, por qué no hacen algo con el acento, por qué no lo mejoran. Y se propuso mejorar su acento. Y yo voy a tener yo lo voy a lograr. Y buscó a un coach de acentos. A un coach de acentos, a un profesor de acentos. Y trabajó duro por un tiempo, no sé, un año, creo que fue como un año, y dijo que no mejoró nada. Después de un año dijo, yo no mejoré nada. Creo que seguramente mejoró en algo. Seguramente habrá mejorado. Habrá mejorado en algo. Pero dijo, no mejoré en nada. Entonces dejó de intentar y empezó a buscar el trabajo teniendo su acento empezó a ir a casting su acento colombiano, su acento hispanohablante y le fue su muy acento bien latino. O le ha ido muy bien. Y realmente allá su carrera se disparó. Sí. Entonces, con eso, pues es como un ejemplo de que realmente es difícil. Sí, es muy difícil. Y podemos conectar eso, sí. Incluso a mí me dijeron me escribieron un comentario que cómo puedo yo tener un nivel de español tan alto si tengo un acento tan fuerte, incluso que tan terrible. Tan terrible. Tienes un acento terrible. Terrible, muy terrible. Entonces, pero el tema realmente ¿es tener un acento un problema? Yo creo que mientras te hagas entender bien, no es un problema. Es un poco relativo. Yo creo que en países y áreas donde no hay demasiados extranjeros, tener un acento extranjero es incluso una ventaja. Te hace interesante. Tú te vuelves interesante, ¿sí?
solo por tener un acento extranjero. Por supuesto que donde hay demasiados extranjeros, primero que todo ya no importa. Sí. Y lo otro ya no te hace interesante. Pero donde hay pocos extranjeros, que es mi experiencia en Eslovaquia, cuando llegamos había muy, muy pocos extranjeros y eso te hace interesante. Te hace diferente, sí, o sea, se vuelve una particularidad de ti. Además, pero mientras entiendas y te hagas entender, para mí no es un problema. No, además, si uno aprende español, en la mayoría de los países hispanohablantes, si tú empiezas a hablar español, la gente se pone feliz. Incluso te empiezan a decir, oye, es que hablas muy bien, tu español es muy bueno. La gente es feliz y trata de entenderte, o sea, como que muy pocas personas se ríen de ti. Realmente no hay personas que... Ahora, depende del idioma, porque, por ejemplo, el español es muy tolerante con la pronunciación. Lo que no sucede con los idiomas eslavos. Tú llegas a Eslovaquia, Chequia, Rusia, y en vez de la B pronuncias V, o en vez de la V pronuncias B, y la gente no te entiende. Y te dice, ¿qué? Y tú crees que es mala leche, tú crees que no te quieren entender, que es mala intención, que se hacen los que no te entienden, pero la verdad es que no te entienden, porque esos idiomas son muy poco tolerantes con la mala pronunciación. Pero hay muchas cosas que se pronuncian similar pero diferente. Sí, exacto. Entonces, si tú dices en eslovaco, pues del ejemplo. Zvolen es una ciudad en Eslovaquia y había un cubano que trataba de decir Zvolen y decía Eholen y no le entendían. Y se enojaba. Sí, no le entendían porque en el español no existe el fonema Z. Y además, exacto, y si haces si haces después de la S, entonces él lo reemplazaba por una S. Ojo, sí, no. Pero en Cuba la S no se usa al inicio, entonces lo vuelven además. Ponen antes. Sí, no, cuando después de esa S hay otra consonante en español se pone una E antes, entonces terminaba diciendo en vez de decir Z, lo cual es muy diferente, ¿sí? Y definitivamente hay idiomas en donde hay mucha variación fonética, de manera que tienes que ser muy preciso en qué dices cómo, entonces puede llevar a confusiones más que en otros idiomas. Y el español definitivamente sí creo que es uno de los más tolerantes a eso. Y los idiomas eslavos sí, tienen muchas consonantes que se tienen que pronunciar bien. Ligeramente yo recuerdo mucho, en alguna ocasión le dije a un eslovaco pohybujem y él no me entendía porque yo tenía que decir pohybujem y yo le decía pohybujem y él me decía ¿qué? Y yo pohybujem y tenía que decir pohybujem. Puede sonar como una pendejada, pero es que ellos no entienden. Sí, porque pohybujem es lo dudo. Y pohybujem es me muevo. Es lo muevo o me muevo. Pohybujem es lo dudo. Pero la diferencia está en la H y la G, que es muy sutil, pero en el eslovaco la diferencia se escucha y cuando alguien no hace la diferencia ya no te entiende. Sí, como a Jairo le preguntaban, ¿tú te llamas Jairo o Jairo? Y yo decía, da igual. Llámame como eslovacos, quieras. ¿cómo que da igual? No da igual. Es diferente. Jairo y Jairo es diferente, porque en eslovaco la diferencia entre H y G es muy... Se escriben diferente. Y cambia la palabra. Entonces el acento es importante en la medida que te hagas entender. Sí. Pero después de que te hagas entender y entiendas, realmente pierde importancia. Sí. Para ciertas personas, como para Dani y para mí, que cuando hablamos otro idioma somos quisquillosos, aunque uno hable bien el idioma y tenga buen acento, sigue siendo importante. O sea, es importante hablar bien. Nos importa hablar bien. Nos importa hablar bien. Pero para muchos, da lo mismo. A mí también me importa hablar bien. Sí, pero ahorita cuando aprendiste español, probablemente no te importaba tanto. Sí. Bueno, entonces, ¿qué influye en el...? Pero también es un poquito como que te pones un reto. A ver, ¿qué es lo que soy capaz?
Soy capaz, no, porque realmente no lo necesito, porque me expreso. Igual se me nota que soy extranjera. En Colombia salgo a la calle y se me nota. Sí, tienes que abrir con la mi boca. pinta, no tengo que abrir la boca. Pero es como mi reto personal. Sí. Y ¿hasta dónde puedo mejorar? Y cabe aclarar que incluso hay personas con acentos súper fuertes a las que tú no les entiendes, pero cuando las conoces, ¿sí? Después de un rato y entiendes exactamente cómo pronuncian ciertas palabras, les comienzas a entender, ¿sí? Hay entonces, incluso en ese aspecto, si lo que necesitas es hablar con un par de personas, pues te pueden entender si tienes un acento muy fuerte, si te conocen el acento, ¿sí? Y sí, y otra cosa, yo sé que uno con un acento raro puede pasar que te encuentres con personas que se ríen de ti, que traten de imitarte, que sí, bromas al respecto, pasa. Se burlan, sí. Pero uno hablando otro idioma se tiene que, ¿cómo se dice? Se tiene que acostumbrar a que eso va a suceder, que sencillamente la gente a veces hace así, porque dices cosas mal, pero es parte del aprendizaje. Uno tiene que ser inmune a las burlas un poquito, ¿sí? A las risas, a todo eso. Hay que perder miedo de ay, voy a hacer el ridículo. Sencillamente tiene que darte lo mismo, ¿sí? Un poquito. Y a la final, si estamos hablando de que quieres hacer buena impresión, porque es eso, es cuestión de que quieres dar buena impresión, de que sea hablar bien este idioma, yo creo que hay dos cosas más importantes que el acento. Una es que manejes muy bien la gramática y el vocabulario del idioma, ¿sí? Que tengas buen vocabulario y buena gramática. Y dos, que digas cosas interesantes, ¿sí? Que tengas de qué hablar, ¿sí? Esas dos cosas les puedes dar prioridad ante el acento y honestamente tienen más influencia en la impresión que das. Yo incluso un día me encontré un meme que decía que si hablas mal inglés, que no es algo como para avergonzarte, es más bien una señal de que lograste aprender un idioma. Un segundo idioma. Un segundo idioma. Sí. Que es algo que la mayoría de la gente no hace. La verdad, yo me di cuenta, la gente que se ríe de ti, que te dice que no, que feo tu no sabe otro idioma. Sí, que feo tu acento, que hablas raro, que no sabe otro idioma. Sabe otro idioma. Porque la gente que trata de aprender otro idioma se da cuenta qué difícil es aprender un idioma a un punto donde tú te puedes expresar y hablarlo. Pero a todos nos importa el acento hasta cierto punto. Sí. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué hace que suenes extranjero. ¿Sí? ¿Qué tiene influencia? ¿Qué conforma ese acento? Porque decimos acento, pero ¿a qué nos referimos? Nos referimos a cómo suena alguien cuando habla, ¿sí? Lo primero es la pronunciación. Lo más importante. Lo más importante es que no en todos los idiomas las consonantes y las vocales suenan igual. Entonces uno tiene que aprender que en otro idioma las consonantes las vocales A, E, I, O, U en el inglés suenan totalmente diferente. En el inglés no están las vocales A, E, I, O, U, hay 12 sonidos vocálicos. En el húngaro hay también al menos 12. 18 o algo así. Sí. Y muy a menudo, pues no muy a menudo, uno cuando comienza a aprender un idioma, pues uno tiene una estructura fonética en la cabeza. Estos son los sonidos. Y uno escucha este nuevo idioma y lo que hace es cuadrarlo con los sonidos que tengo en la cabeza, ¿sí? Lo cual es una buena forma como empezar. Para sí. Si al principio necesitas algo con que conectar, algo con tu propio idioma. Sí. Los bebés se demoran años en comenzar a entender las diferencias entre los sonidos. Tú no necesitas hacerlo porque ya tienes una base, ¿sí? Pero es diferente, la estructura es diferente, ¿sí? En el inglés hay muchas más vocales, las consonantes en el inglés son diferentes, la R del inglés es una R diferente a las R que no existe en español. No existe en español. En los idiomas eslavos hay muchos fonemas que no existen en español. Y en el español hay fonemas que no existen en inglés y en los idiomas eslavos. Exacto.
Y las que existen se pronuncian, es diferente una D en español, una D en idiomas eslavos y una D en inglés. Sí. Una buena diferencia. Una de las cosas que se nota más en el acento tuyo es la D. Porque sí, la D existe tanto en español como en eslovaco, pero tú la pronuncias un poquito diferente. Sí, es más dura. Más dura. Fuerte. Y en el eslovaco se pronuncia así. ¿Sí? Ella no dice dedo, ella no dice dedo, ella dice dedo. Dedo. Es, pero eso lo analizaremos después. El siguiente factor es dónde ponemos el acento. Y cuando digo acento es dónde ponemos el énfasis, lo que en inglés se llama stress, ¿sí? En el español se pone el acento en diferentes partes de la palabra dependiendo de cómo es la palabra. Y eso hace que las palabras sean agudas, graves o esdrújulas o... En fin, el acento se pone en diferentes sílabas. Sí, en eslovaco el acento se pone siempre en la primera sílaba. Curioso, ¿no? Es curioso. Para los eslovacos es muy difícil entender que Simón Bolívar es Simón Bolívar y no Simón Bolívar. Que Perú es Perú, no Perú. ¿Sí? Sí. Que Bogotá es Bogotá, no Bogotá. ¿Sí? Sí, los eslovacos siempre dicen Bogotá, no dicen Bogotá. Simón, námestie Simona Bolívara. Plaza de Simón Bolívar, sí. Entonces funciona diferente, ¿sí? Y luego tú miras algo como el inglés, y en el inglés funciona diferente de nuevo. Es más similar al español, el acento puede ir en cualquier parte de la palabra, aunque no sigue unas reglas como en el español. Como en el español. ¿sí? Entonces no lo puedes predecir. Pero en el inglés el acento es más intenso que en el español. Porque en el español el acento simplemente es una cuestión de fuerza y un poquito de subida de tono. En el inglés también prolongas la sílaba que acentúas. Y las sílabas que no acentúas, les quitas, a menudo quitas la vocal, no pronuncias la vocal. O la vuelves la vuelves schwa, ¿sí? Como se dice. Entonces, el acento funciona diferente en inglés que en español. También. Y hay otro factor, y es que ciertos idiomas, bueno, tú hablas del inglés, en los idiomas eslavos hay ciertas palabras que se prolongan. Pero entonces tenemos los dos factores. Sílabas. Perdón. Hay sílabas que se prolongan y tenemos los y dos factores. Es muy estricto. Es súper estricto. Sí. Tenemos que el acento va en la primera sílaba, pero la tercera o la cuarta pueden ser más largas. Entonces tenemos el acento más la prolongación de la sílaba en otro como lugar. ejemplo, para que tenga un poquito de masa la gente. Stara. Stara significa vieja. El acento va en la primera sílaba, sta, pero la sílaba ra se prolonga. Stara. Y hay otra palabra pero cuando, por ejemplo, los hispanohablantes empiezan a tratar de imitarlo, empiezan a prolongar demasiado esa sílaba. Stara, Vitervam, Stvrdnuť. Y suena chistoso, porque se prolonga, pero no tanto. Sí, específicamente es el doble de las demás sílabas, ¿sí? El problema, por ejemplo, el problema con esto en eslovaco es que los hispanohablantes no lo escuchan. No lo escuchas. Yo me di cuenta cuando... Porque en español no existe. Porque no existe en español y tienes que entrenar tu oído para escucharlo. Yo, allá está. A veces me preguntan, ¿dónde está? Yo, Viternuť. Sí, allá va. O empiezas a poner... Y ahí lo exageraste un poquito. Sí. Para que lo escuches. Sí, es muy sutil. O después la persona empieza a ponerlo o alargar la sílaba que no es. Como en los nombres de las calles. Shmeralova. No, es Shmeralova. Es corto. Con eso me confundo hasta yo. Pero es una particularidad de... Los apellidos lo tienen, pero las calles no. Y luego tenemos, para poner otro ejemplo, el japonés, que es un idioma que yo hablo, tiene una estructura muy similar al español, en el sentido en el que cada sílaba tiene su espacio, ¿sí? Cada sílaba tiene su espacio. A diferencia del inglés, donde prolongas, en la que haces énfasis, acortas las demás. En el japonés cada una tiene su longitud. Pero también se prolongan. Hay
vocales dobles, ¿sí? Entonces tienes que prolongar ciertas vocales. En el japonés incluso se pueden prolongar ciertas consonantes. La manera en la que eso funciona es que dices tate, hay una pausa, ¿sí? Como en italiano. Como en italiano, ¿sí? Tutti. Entonces, este problema con el eslovaco de prolongar las sílabas es un problema que tienen los españoles y los hispanohablantes, porque en español no existe. Incluso lo tienen los angloparlantes, porque aunque en el inglés se prolonga con el acento, no se prolonga tanto como en eslovaco. Es más delicado y siempre viene con el acento. Aunque en español en ciertos acentos sí se escucha. Sí se prolonga, pero no tanto como por ejemplo en italiano. En italiano sí se prolonga gramáticamente, entonces probablemente los italianos no tengan problema con eso. Sí, incluso podría ser que los acentos en español que son más melódicos. Como el argentino. Como el argentino o paisa en Colombia. Que es más cantado, más así. Entonces ahí se prolonga más. Puede que ellos tengan menos problemas con eso. Pero no es un tema gramatical. No. Es que en los acentos en español no es un tema gramatical. En eslovaco es gramatical. O sea, tienes que prolongar. Incluso se marca como lo que es tilde en español, en eslovaco significa que la sílaba... La tilde en eslovaco prolonga. Eso hace en eslovaco, por ejemplo, muy difícil escribir canciones. Mucho más difícil porque para que rime, tiene que rimar con sílabas largas también. No sé si sea más difícil, es un factor extra que tener en cuenta, ¿sí? Porque te da un espacio extra, la sílaba tiene que ser larga o suena raro. Sí. Otro, ya que entramos un poquito en eso, la melodía es otro factor, ¿sí? Y tiene que ver con alargar y acortar de las sílabas, pero también tiene que ver con la manera en la que se canta el idioma, que es un poquito diferente. Un idioma incluso que a mí... dentro de un país normalmente claro, tienes varios. Cada acento, el cubano, el argentino, el colombiano, incluso dentro de Colombia, país. El pastuso, el paisa, el rolo, el costeño, tienen melodías, entonan de manera un poquito diferente. Yo creo que ese es el aspecto más sutil de todos. Es el pero más tiene, difícil yo creo que lo tiene... Yo diría cada idioma, o los que... Cada idioma porque en Eslovaquia, que es tan chiquita, que tiene 5 millones de habitantes, tiene muchos hartos acentos y se notan. Uno de los idiomas donde yo más noto la melodía es el checo. Sí, el checo tiene una melodía muy distintiva y y no es gramatical. No. Sí, podemos poner acá un ejemplo, no sé si te consigas un ejemplo de checo para ponerlo acá. Prakticky, jestli ta operace je správně udělaná, doktoři to tam rozebírali, endoprotézy, jestli je to prostě správně. No a pak si objednali těch 7 dílů. Pero, o sea, yo hablo eslovaco, ¿sí? Y el checo y el eslovaco se parecen bastante, pero no hay ninguna manera de confundirlos porque el checo tiene una melodía muy particular, ¿sí? El eslovaco es un poquito más seco, el checo es muy melódico y eso tiene mucho que ver con qué tan nativo suenas. Sí. Y eso le hace difícil a mí se me hace muy difícil hablar en checo. Yo entiendo todo el checo, básicamente hay pocas cosas que no entiendo. La ventaja es que un eslovaco puede hablar con un checo, cada uno en su idioma. Sí, son muy mutuamente inteligibles. Exacto. Sí. Pero muy difícil para mí entonar el checo. Imitarlo por la melodía. Incluso leyéndolo, o sea, la melodía es muy difícil. Es muy diferente al eslovaco. Y obviamente todo esto cambia, o sea, dependiendo de cuál es tu idioma nativo. ¿Sí? Dependiendo de cuál es el idioma que hablas, o los idiomas, si eres bilingüe, probablemente ambos afecten un poquito. Pero si vienes de hablar español, la manera en la que vas a interpretar todos estos factores de los que hablamos en el inglés va a ser diferente a si eres un eslovaco. Sí. Porque yo un día escuché hablar eslovaco a una polaca y hablaba como eslovaca. Sí. Cuando los idiomas son similares. Sí, son similares. Uy. Sí. Incluso yo encontré un video de un profesor de español, una profesora de español, hablando como que si tiene que ser un profesor de español, si tiene que ser hispanohablante, nativo. Claro. Y hablaba que no, como que no. Pero yo la escuché, ella hablaba
con un acento perfecto y era una francesa. Y yo conozco, hay un políglota relativamente famoso que se llama Luca Lampariello, que es italiano. Por cierto, el italiano también tiene una melodía muy particular, ya que estamos en eso. Pero él en general es muy bueno para los acentos. Yo creo que un factor extra es la persona. Cada persona es un poquito mejor o peor para los acentos. Él es bueno para los acentos. Pero en el español no tiene acento. Habla como un español. ¿Sí? O sea, habla como un español. En el inglés se le nota un poquito más. ¿Sí? No se le nota mucho, tiene un muy buen acento en inglés, pero se le nota mucho más que en el español. Yo conozco muy pocos porque eslovacos. el italiano es más cercano al español. Es muy cercano. Yo conozco muy pocos eslovacos que hablan un español sin acento. Y, y tampoco lo puedo evaluar muy bien. Sí. No sé cómo habla nuestra amiga Tina, que vive en España. Yo no la escucho. Se le nota el acento. Se le nota el acento. Sí. Aunque ella... Vive en España hace mucho. Una comparación que probablemente te sea más fácil de hacer. Tú conoces muchos latinos. Sí. ¿Habla alguno de ellos impecable? No. Nadie. El que mejor habla es Jairo y Castor. Y Castor, un amigo de Jairo. Y tienen un acento, pero muy suave. Uno tiene que escucharlos un tiempo y decir, hay algo raro. Algo un poquito raro. Sí, en un par de oraciones comienza a notar como algo. que si no te fijas, piensas que pues son eslovacos de allá, de Košice o de donde. Te lo pongo así. Si le escuchas 2 oraciones por teléfono, dices, un eslovaco. Sí, si los escuchas más, empiezas a fijar, ¿cómo que es? Después de un ratico, sí. En persona eso se nota un poquito más, pero sobre todo por teléfono. Así que, sobre todo si no ves, Castor se ve un poquito más extranjero que tú. Tú perfectamente puedes pasar por eslovaco, sí. Él, aunque chistosamente no se ve como de Colombia, se ve como si fuera del Líbano o yo qué sé. De la India. Sí. De Afganistán. De Afganistán. Pero sí, notas el acento después de un rato, pero lo notas después de un rato, ¿sí? Pero no, pero tú me dijiste que tú conoces que la esposa de un colombiano que habla un eslovaca, que habla un español, parece que fuera de Bogotá. Sí. Siempre depende de la persona. Sí. Depende de la persona. Pero es más bien una excepción. Bueno, otro tema que influye mucho en el acento es, digamos, cómo se pronuncian las palabras en el idioma original de la palabra, de la persona. Porque, por ejemplo, una cosa característica de tu acento es que en el eslovaco las palabras se pronuncian completamente, cada una por aparte, no se unen. En español hay sinalefas, que es unir la última sílaba de una palabra con la primera de la siguiente. Entonces incluso se eliminan ciertas vocales. ¿Cómo estás? ¿No? Uno no dice, ¿dónde estás? Uno no dice, ¿cómo estás? Uno dice, ¿cómo estás? Pero un eslovaco siempre va a decir, ¿cómo estás? Siempre no. Yo no digo, ¿cómo estás? Al principio los eslovacos tienen la tendencia a separar, pronunciar cada palabra en nuestro idioma. Y eso influye mucho en el acento. Sí, la manera en cómo se juntan o no se juntan las palabras. Yo no sé. Porque en eslovaco no se juntan. En eslovaco está súper claro donde termina una palabra y empieza otra palabra. Oye, entonces, este es otro factor y cada idioma lo tiene diferente. En el inglés no se mezclan las palabras como en el español, pero sí se acortan, muchas sílabas se acortan y se comprimen. ¿Sí? El inglés se comprime, el español se mezcla. ¿Sí? En eslovaco está súper claro donde empieza y termina la palabra, además se pronuncia cada fonema. En español, o sea, si tú tienes una palabra, yo la voy a dejar escrita, stvrdnuć, que es endurecerse, se pronuncia, aunque parece imposible pronunciar todo, se pronuncia stvrdnuć, o sea, S, T, V, R, D, N, U, Ch, se pronuncia todo. Y tiene cinco consonantes seguidas una detrás de otra. Una palabra de 7 letras con una vocal. Y todas se tienen que pronunciar. Lo que en el español no. Sí, y uno trae esas costumbres, trae al otro idioma. Te las traes a tu idioma que estás aprendiendo. Sí. Entonces, ¿qué puedes hacer para mejorar tu acento? ¿Qué dirían ustedes? Primero que todo, creo que lo hablamos en el video anterior,
tiene que ver mucho con el interés de la persona. Ajá. ¿Qué tanto te interesa tener mejor acento? Y por lo tanto, ¿qué tanto interés le pones a escuchar cómo habla otra persona? Sí. Algo que yo hacía al comienzo con el eslovaco era escuchar, comparar cómo hablaba una persona y cómo lo decía yo. Y nunca olvidaré, al puro inicio, el primer año en Košice, cuando apenas estaba aprendiendo el idioma, pregunté por una dirección. Y le pregunté a la persona, por favor, ¿me puede decir dónde queda la calle Esmeralova? Y él dice, Šmeralova. Y yo digo, wow, qué diferencia entre lo que él acaba de decir y lo que yo le pregunté. O sea, no es Esmeralova, es Šmeralova. Sí, yo creo que el segundo punto es eso, es entender o encontrar esas diferencias. Sí. Aprender a escuchar. Darse cuenta de esas diferencias. Y yo quiero agregar al punto de que te importa. Si estás viendo este video, te importa al menos un poco. Si te interesa al menos un poco. El tema es que te importe o te interese lo suficiente para que te esfuerces por mejorarlo. Si tienes que ponerle tiempo, tienes que dedicarle tu tiempo y esfuerzo al menos un poco a mejorar tu acento. ¿Sí? Y de eso depende que hagas todo el resto de cosas que vamos a decir. Sí. Con el segundo punto, queremos ayudarles un poquito y en los próximos videos vamos a analizar un poquito qué diferencias hay en la pronunciación, en la melodía. Vamos a analizar los acentos mi español, el español de algunas celebridades, para que te ayude a ti también a darte cuenta. ¿Cuáles son las diferencias entre mí y un nativo? ¿Sí? Otra cosa es estudiar. Sí, que eso es de lo que acabamos de hablar, que va a ser, te puede ayudar, porque ¿cuál es el tema? Si hablamos de que tienes que oír bien el idioma. Lo mencioné un poquito antes, tú tienes tu sistema fonético de tu idioma y está el sistema fonético del idioma que estás aprendiendo que es diferente, ¿sí? La D en eslovaco no es la misma del español, la R en inglés no es la misma R del español, sin importar en qué dirección estés aprendiéndolo, ¿sí? El español tiene 5 vocales, muy chévere, el inglés tiene 12 sonidos vocálicos diferentes. Tienes que aprender las diferencias entre ellos, no puedes intentar empatar. ¿Cómo se dice la O en inglés? Depende, ¿sí? Hay varias pronunciaciones que se parecen a la O en español. El húngaro también tiene un montón de vocales. Como 18. ¿Sí? Vocales. En el húngaro hay un sonido que es que no es O, ni es E, ni es I, ni es U. Es una combinación entre todas, ¿sí? Que es entre E y sí. I. Sí. Es la E, no es E, es E. Tienes que aprender a oír esas diferencias. Pero por supuesto, no se puede hacer a menudo, no lo puedes hacer simplemente oyendo, escuchando el idioma porque no te das ni cuenta. Entonces, es bueno que alguien te lo enseñe, ¿sí? Hoy en día hay muchos recursos en internet en donde hablan de la fonética específica del idioma que estás aprendiendo. Estudia para que puedas darte cuenta, para que puedas aprender a oír las cosas que necesitas oír, ¿sí? Tercero, imita. Practica, ¿sí? Grábate, ayuda mucho grabarte, sí. Porque uno, mientras está hablando, por un lado, no tienes tanta atención como para ponerte atención a ti mismo, y por otro lado es diferente escuchar lo que sale de tu boca, cómo rebota y vuelve a tus oídos, que escuchar cómo realmente te escucha otra persona. Sí. ¿Sí? Entonces, yo cuando escuché mi primer video de nuestro canal y me escuché a mí hablar, yo me quedé como que, por Dios, ¿qué es esto? Así sueno. Sí. Y lo interesante es que yo a veces me escucho y no sé por qué. Suena raro, pero no sé por qué. Entonces, y acá es importante, no puedes comenzar a intentar imitar si no sabes oír, o sea, si no escuchas las diferencias entre tu acento y el de un nativo, no puedes hacer nada con eso porque no lo oyes, ¿sí? Entonces, esa es la manera de mejorarlo. Escucha, estudia si necesitas y luego pon el esfuerzo a imitar, ¿sí? Practica tú solo, para que no sientas la presión de alguien. Pronuncia
Grábate si necesitas, escúchalo. No, así no suena. Grábate de nuevo, escucha. No, así tampoco es. Escucha a un nativo para refrescar la memoria. Escucha, si tienes un ejemplo, entonces intenta imitar cómo lo dice esa persona en este video. Lo dice así como lo digo yo, es diferente, ¿sí? Dale, a eso. Ese es el proceso, básicamente, ¿sí? Sí, ese es el proceso y es... es lo que yo hago, sí, naturalmente, porque Daniel, me interesa, sí, así lo hago yo generalmente. Y luego cuando yo hablo por primera vez, entonces siempre le pongo atención a cómo estoy pronunciando. Obviamente después de un tiempo la idea es que se te vuelva natural, pero pues al inicio tienes que ponerle atención, porque es un sistema nuevo que tienes que aprender. Sí. Y por último, pues no te preocupes demasiado mientras se te entienda. Sí, recuerda que el acento no importa tanto. Sí, pero ponérselo como un reto, yo me lo estoy poniendo como un reto ahora, porque estoy enseñando español y quiero que mi español suene mejor, lo mejor posible. Y también quiero saber si se puede. Uh-huh. Sí. Entonces, para completar esta idea, queremos hacer un experimento. Y queremos ver qué tanto puedes mejorar tu acento en español. Nuestro siguiente video va a ser analizando unas grabaciones que tenemos de Susi hablando. Podemos incluso analizarte hablando en este video, ¿sí? Lo que acabamos de decir. Y vamos a ver cuáles son las cosas, cuáles son los puntos en los que Susi habla de una manera que hace que se sienta como, que se escuche como una extranjera. Uh-huh. Vamos a analizar el acento de ella. Luego vamos a hacer más videos analizando detalladamente el acento de más personas hablando español. Puede que incluso analicemos alguna hablando eslovaco. Y vamos a ver qué podemos aprender de ahí y qué tanto esto le puede ayudar a Susana a mejorar su acento. Y qué tanto logras mejorarlo después de un rato. La verdad, Susana es un caso muy particular porque lleva aprendiendo mucho tiempo, ¿sí? Entonces, su manera de hablar y pronunciar está bastante fosilizada, como lo mencionamos la vez pasada. Entonces, vamos a ver qué puede hacer alguien como ella. Y si ella puede mejorar, entonces lo más seguro es que tú, si apenas estás aprendiendo, también lo puedas hacer. Sin embargo, cabe siempre aclarar que depende mucho de cada persona. Uh-huh. Hay talento de por medio, hay talento, claramente. Uh-huh. Hay personas que logran imitar mejor un acento, personas que lo logran imitar menos. Y vamos a ver cómo nos va. Entonces, si te gustó este video, ¿cómo es el tema? ¿Quieres decirlo? Like. Uh-huh. Entonces, si te gustó este video, danos un like y mira la lista de los siguientes videos que puedes mirar en nuestro canal. Y suscríbete. Suscríbete para ver los siguientes videos que vamos a ir sacando en esta serie sobre el acento. Déjanos un comentario de qué opinas tú. ¿Te importa hablar, digamos, con un acento perfecto? Si hablas otro idioma, ¿con qué tan buen acento hablas? ¿Y qué piensas del acento de Susana? ¿Te parece tan terrible como nos dijo? Como nos dijeron en el video pasado. Sí, y nos vemos en el próximo video donde vamos a me dejo analizar. Chao, chao. Chao.